Buenos días, queridos hermanos. Damos gracias al Señor por permitirnos una vez más compartir su preciosa y bendita palabra, sabiendo que la palabra siempre trae enseñanzas para nosotros, siempre es edificante y siempre la disfrutamos como una delicia. Que la palabra de Dios está llena de sabiduría para nosotros poder ir incrementando nuestros conocimientos y desarrollando aplicaciones a nuestra vida para ser mejores cristianos. En esta ocasión vamos a compartir un tema que se llama ser agradecidos. Un tema muy conocido por todos nosotros, pero que a veces actuamos como unos personajes aquí, sin darnos cuenta quizás, pero a veces actuamos así también. Quiero compartir con ustedes Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19. Y la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Al alzar la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Qué interesante pasaje para nosotros. Primero vemos que Jesús iba camino a Jerusalén, entre Samaria y Galilea, dice allí. Y al entrar a la aldea salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Era necesario, esa era la ley, que si los hombres habían hombres leprosos, no podían estar juntos con los demás. Por eso ellos, respetando esto, se pararon de lejos. Pero algo importante: se pararon lejos, pero ellos vieron la esperanza de su sanación en nuestro Señor Jesucristo. Pudieron detectar, visualizar que era una oportunidad para su sanación. Y por eso dice aquí que alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia. Y yo diría, por misericordia estamos nosotros aquí también, porque para siempre es su misericordia. Jesús se compadecía de las almas perdidas. Jesús se compadecía de los enfermos. Jesús se compadecía de todos. Y este no era la excepción. Al él ver a los leprosos gritándole: Maestro, ten misericordia de nosotros, él los vio, los escuchó y tenía una respuesta para ellos. Dice el 14 que cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. La ley decía que para que un leproso fuera
declarado sano, tenía que ir y presentarse ante el sacerdote y ofrecer los sacrificios necesarios según la ley. Pero estos hombres creyeron en la palabra de Jesús. Cuando les dijo, id, ellos creyeron a la palabra. Ellos respondieron con fe. Creyeron y confiaron en que Jesús tenía el poder para sanarles. E inmediatamente obedecieron y fueron. Pero dice aquí que mientras iban en el camino, fueron sanados. Solo el poder de Jesucristo, unido a la fe de la persona, puede hacer estos milagros. Fueron sanados. Pero note, hermanos, que el foco de esta enseñanza no está en si fueron sanados o no. Está en que nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos por todo lo que hace el Señor en nuestras vidas. Dice el versículo 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, y nota, hermano, glorificando a Dios a gran voz. Este hombre que dice aquí que no era judío, sino que era samaritano, y lo resaltan porque los samaritanos y los judíos siempre tuvieron problemas, y los samaritanos eran una mezcla de judíos con no judíos. Pero este hombre, no siendo judío, regresó dando la gloria a Dios. Nosotros tenemos que dar la gloria a Dios por todo lo que Él hace en nuestra vida. Con regresar y dar las gracias, Él estaba glorificando a Dios. Y dice que se postró rostro en tierra. Este es un sentido de humildad, de humillación, pero también de adoración a nuestro Señor. ¿Cuántas veces el Señor hace tantas cosas para nosotros, pero no sabemos ser agradecidos, hermano? ¿Cuántas veces le damos la gracia al Señor por todo lo que Él hace en nuestras vidas? Debemos dar las gracias aún por las enfermedades, porque Él sabe por qué. Debemos dar las gracias aún en las tribulaciones, porque Él tiene la respuesta. Debemos dar las gracias por lo bueno que nos sucede, pero también por lo que consideramos malo, pero que al final es bueno para que nosotros nos acerquemos más al Señor. Este hombre regresó dándole la gloria a Dios. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino un extranjero. Jesús está reprochando a los 9 por no ser agradecidos. Y yo creo que es lo mismo para nosotros. Jesús reprocha el hecho de que nosotros no hemos aprendido a ser agradecidos con nuestro Señor Jesucristo. No hubo sino un extranjero que regresó. Y me llama poderosamente la atención el versículo 19. Los 10 fueron sanos, pero uno regresó glorificando a Dios. Uno le dio las gracias a Dios. Y Jesucristo le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Su gesto de agradecimiento, además de haberle sanado, también le salvó. Gloria a Dios por eso. Hermanos, esta enseñanza es para nosotros. No acostumbramos a ser agradecidos, hermanos. Y con nuestro Señor tenemos que agradecer hasta por despertarnos vivos. Tenemos que agradecer por lo que nos ha dado. Tenemos que agradecer por nuestras vidas. Tenemos que glorificar a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas.
pero no lo hacemos muchas veces. Esta es una enseñanza clave para nosotros. Así los cristianos debemos ser agradecidos. Si somos agradecidos, vamos a crecer en el conocimiento de la gracia de Dios. Es la voluntad de Dios que nosotros le demos las gracias por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Es la voluntad de Dios que nosotros demos gracias en todo. En todo lo que consideramos bueno, pero también cuando no nos va bien, debemos aprender a dar gracias. No seamos como los 9 leprosos aquí, que mal agradecidos se fueron y no regresaron. Aprendamos de este samaritano que regresó glorificando a Dios, postrándose y adorándole. La palabra de Dios en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 18 dice: dad gracias en todo, no en lo bueno nada más, en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Que sea de enseñanza para nosotros, hermanos, este devocional. Aprenda, apenas abre los ojos en la mañana, decir gracias Dios por la vida. Aprenda cuando tiene un plato de comida delante de usted en la mesa, decir gracias Dios por los alimentos. Aprenda cuando vea a su familia a decirle gracias Dios por mi familia. Aprenda cuando llega a su trabajo, decirle al Señor gracias Padre porque me has dado un trabajo. Aprenda a cuando cobra su salario, darle las gracias a Dios por el salario que le dio y sea agradecido sacando el diezmo y dándolo al Señor como dice su palabra. Hermanos, la exhortación en esta mañana para que seamos agradecidos por todo lo que hace el Señor en nuestras vidas. Te exhorto, hermano, a que te acostumbres a dar gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga.